Hola, Dios te continúe bendiciendo. Te saluda Farid Palacios del Ministerio Los Reyes del Reino, una visión de Dios para las naciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de la eficacia de la oración. Creemos que la oración es el arma más importante y más poderosa que el Señor ha dejado en la tierra para todos sus hijos. Pero lamentablemente hoy estamos viendo un gran mover de oración, pero estamos viendo poca eficacia. Hoy vamos a estudiar 3 puntos sumamente importantes concernientes a la oración eficaz. El primer punto que estudiaremos será la oración. Estudiaremos la oración desde la posición en Cristo. Estudiaremos la oración desde la naturaleza del Espíritu y la oración desde la autoridad de Cristo Jesús. Así que vaya conmigo a su Biblia, a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Uno de los principales problemas que le sucede al pueblo de hoy día, a la persona de hoy día, es que no es eficaz debido a tantas heridas, tantas dolencias que ocultan en el corazón. Ahora, esto me trae a memoria a Ana cuando subía a ofrecer sacrificio al Señor en Silo, cuando subía con el Cana. Ana duró muchos años orando al Señor. Ana duró año tras año clamando, pero Ana se iba en total descontento porque su oración no estaba basada en realmente la eficacia que ella quería. Ahora, una oración, cuando hay sanidad, es una oración eficaz, pero cuando en una oración no hay sanidad, sino que hay heridas completamente, será una oración que no va a ser eficaz. Por lo tanto, escuche bien esto: para que la oración pueda ser eficaz, debe ser una oración que se base en la voluntad del Padre y no en mi propia necesidad. Lamentablemente hoy estamos viviendo en un tiempo donde las oraciones las fabrican nuestras propias necesidades. Entonces, al parecer, llegamos a la vida de un ministro, llegamos a la iglesia, llegamos donde un pastor, un hermano: óreme, óreme, pero es por la necesidad. No es una persona que entra entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Ahora, no sabré cómo orar conforme a la voluntad del Señor si estoy herido. Cuando usted está herido, usted se desconecta de la vida del Espíritu y por ende no puede conectar la vida del Espíritu. Y solo estando en la vida del Espíritu, usted va a tener la capacidad de poder orar conforme a la voluntad del Padre. Jesús nos enseñó reiteradas veces cómo orar conforme a la voluntad del Padre. Jesús todo lo hacía conforme a la voluntad del Padre. Es por eso que cuando se encontraba aún en Getsemaní, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahora, cuando usted ora concerniente a la voluntad de Dios, usted va a tener oraciones cargadas de poder, oraciones cargadas de respuesta. Usted va a ser una persona que incluso va a poder orar por los enfermos van a sanar. Usted va a orar para que las montañas puedan moverse, y de seguro, debido a la fe que estás imprimiendo y la voluntad de Dios, va a suceder. Hoy por hoy es lamentable cuando las personas llegan corriendo: óreme, 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 y entonces sin comprender principalmente si es la voluntad de Dios. Ahora, como hombre de Dios, como mujer de Dios, como mujer de tu casa, hombre de tu casa, usted necesita entender que primero conecte la mente de Cristo, conecte la voluntad del Señor. Solamente es algo que se puede conectar en el Espíritu. Si la oración que tú estás haciendo no está conectada a la voluntad del Padre, va a ser una oración ineficaz, va a ser una oración que va a estar cargada de respuesta, va a ser una oración que no va a causar un estremecimiento en el mundo espiritual como usted quiere que pase. Ahora, la oración es tan eficaz en la vida del ser humano que Jesús, a medida que iba en su diario caminar, levantaba paralíticos. Jesús le decía a Lázaro y todo iba pasando. Y ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio que Jesús tenía
y que el cual nosotros estamos careciendo, porque lamentablemente el día de hoy estamos presentando quizás un evangelio donde no está centrado la persona de Jesucristo, sino la necesidad del hombre. Entonces, cuando la necesidad del hombre está entronada en tus oraciones, van a ser oraciones que van a estar carentes de dirección divina. Son oraciones que van a estar carentes del poder de Dios. Para eso usted necesita comprender cuál es la oración que se hacía en el antiguo pacto y cuál es la oración que se hace en este nuevo pacto. La oración del antiguo pacto, yo oraba o se oraba realmente por lo que nosotros queríamos, pero luego de la cruz nosotros oramos es por lo que Dios quiere hacer, porque la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Necesitamos tener en cuenta la voluntad del Padre, porque cuando tú no tienes en cuenta cuál es la voluntad del Padre, entonces caemos en el error de tomar versículos bíblicos para poder quizás manipular a Dios, extorsionar a Dios, comenzar a declarar y pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos que suceda, aun cuando no sea su voluntad. Y Jesús, en este punto, Jesús tuvo mucho cuidado. Jesús, cuando se encontraba en ese huerto, él oró y por un momento su alma quizás dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero dijo: no, que se haga tu voluntad. El día de hoy es lamentable cómo queremos orar, ordenar: Señor, ordeno, declaro que esto pase, y si no pasa comienzas a frustrarte. Esto no se trata de declaración. Esto no se trata de mandar a Dios. Esto no se trata de extorsionar a Dios o manipular a Dios. Esto se trata de conectarnos a la mente de Cristo, al Espíritu de Cristo, porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y cuando tú eres uno con el Espíritu Santo de Dios, entonces vas a tener oraciones que son totalmente eficaces. Vas a tener oraciones como la iglesia primitiva. Fíjese, la iglesia primitiva, cuando oraba, era una iglesia que estremecía. Incluso cuando el apóstol Pedro estaba preso por Herodes, la iglesia dice que comenzó a orar, y la oración de la iglesia produjo movimientos angelicales a tal punto que un ángel entró, sacó a Pedro de aquella prisión, de aquella cárcel, y por lo tanto lo trajeron hasta el punto de traerlo donde ellos estaban reunidos. Yo creo que la iglesia de Jesucristo, si se conecta a la mente de Cristo, a la voluntad del Padre, a la naturaleza del Espíritu, no hay cosa que le pida al Padre y que el Padre no le dé. Necesitamos comprender eso, porque si descuidas o ignoras la voluntad del Padre, cuando ores te vas a encontrar que estás orando como un mendigo, estás orando sin propósito. El mismo libro de Santiago dice que cuando usted pide, usted no recibe porque pide mal, pide conforme a su corazón herido. Y cuando Ana estaba completamente herido, pedía a un Samuel realmente para demostrarle a Penina de que ella sí estaba en la capacidad de tener un hijo, que estaba en la capacidad de demostrarle. Tú no necesitas demostrarle porque a nadie, porque cuando tú oras con un corazón incorrecto o con una motivación incorrecta, entonces tu oración pasa de ser eficaz en el espíritu y se convierte en una oración ineficaz en la carne. Es por eso que el día de hoy el Señor quiere enseñarte que conectes la voluntad del Padre, conecta la mente de Cristo, captura en tu espíritu la esencia de Cristo, para que solo así puedas tener la sabiduría, el entendimiento espiritual, la revelación del Padre, y puedas orar como conviene. Aleluya. Así que allí en casa usted necesita hoy replantear su vida de oración. Hoy usted necesita pasar de la necesidad a la voluntad, porque todo aquel que hoy por medio de este mensaje sea transicionado y pase de la necesidad a la voluntad, podrá ser
escuchado podrá tener grandes respuestas en el nombre del Señor. Vamos, diga conmigo, hoy soy transicionado desde la necesidad a la voluntad del Padre, porque es la única manera de tener oraciones que tienen respuesta. Hoy sé que muchos están siendo transicionados de esta verdad espiritual. Sé que muchos hoy esta revelación se le está haciendo carne, esto se le está haciendo vida, y transicionarás de oraciones llenas de necesidad a oraciones cargadas de la voluntad del Padre. Prepárate para pedir y para recibir. Prepárate para pedir como conviene, porque la mente de Cristo se está revelando a tu interior, se está revelando a tu espíritu. Aleluya. El siguiente aspecto que necesitamos tener en cuenta para tener una oración eficaz es orar según la posición en Cristo. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Una de las principales verdades que al ser humano, que al cristiano no se le ha revelado, es que estamos con Cristo sentado en regiones celestes. Eso me dice que usted y yo estamos sentados con Cristo en una posición espiritual. Por lo tanto, cuando usted está sentado en esa posición espiritual, entonces usted pide y pide bien. El problema de mucha gente que hoy pide y no recibe es porque pide no conforme a la posición en Cristo. Te lo voy a explicar. Cuando tú no oras conforme a la posición de Cristo, entonces no oras como hijo, tú oras como un bastardo. Entonces comienzas a tratar de manipular a Dios con lágrimas. Quieres tratar de manipular a Dios por medio de ayunos, por medio de vigilias, por medio quizás de una adoración para que Dios haga algo. Entonces este tipo de persona tú las puedes encontrar porque dice: voy a orar para que Dios me dé esto, voy a ayunar para que Dios haga esto, voy a llorar para que Dios haga esto. Si tú eres un padre, tú que me estás escuchando allí, ¿te gustaría que tu hijo, que tu hija, cada vez que te pida algo o cada vez que quisiera tomar algo de ti, vaya y aguantara hambre? ¿Te gustaría que tu hijo, tu hija llorara cada vez que se acercara a ti? ¿Te gustaría que tu hijo o tu hija te manipulara con prácticas religiosas para poder sustraer algo de ti? Necesita entender usted algo. No estoy cuestionando el ayuno. Soy un hombre de ayuno. Me gusta el ayuno, crecí forjado en ayuno, pero no estoy hablando del ayuno que trata de manipular a Dios. No se trata de ese ayuno. Estoy hablando de la condición del corazón que el ser humano hace porque deja su posición en Cristo para convertirse en bastardo. Por lo tanto, cuando usted ore creyendo que su Padre está, por lo tanto, asuma su posición en Cristo. Si vas a ayunar, ayuna para que las ligaduras de impiedad comienzan a romperse, pero no ayunes para que Dios haga algo. No ayunes para que Dios te dé algo. Usted necesita entender que quien está sentado juntamente con Cristo no manipula a Dios, sino que un espíritu es con el Señor. Lucas capítulo 15 nos da a entender la parábola del hijo pródigo. Este hijo perdió su posición en Cristo y quedó con una condición. Cuando este hijo tomó todo, cuando este hijo se fue y vivió perdidamente, apartado según las leyes de este mundo, según el diseño de este mundo, viviendo en pecado perdidamente, entonces perdió la revelación de su posición en el Padre. Y cuando este hombre regresó sin posición, pero con una condición. Y cuando tú oras desde la condición de tu necesidad o una condición terrenal, entonces lo que tú vas a pedir es que a ti se te haga un esclavo, a ti se te haga un jornalero, de manera
que quien ora según la necesidad, según su condición, entonces siempre pide algarroba. Pero quien ora según su posición en Cristo entiende que tiene acceso al becerro gordo. Lo que te quiero decir de parte del Espíritu Santo de Dios es que tú no caminas por tu condición, tú caminas por tu posición en Cristo. Si a ti se te revela la posición de Cristo, déjame decirte que hay tesoros en el cielo. Y cuando me refiero a tesoros en el cielo, me hablo de bendiciones espirituales, porque la palabra de Dios dice que usted y que yo ya fuimos bendecidos con todo tipo de bendición en regiones espirituales. Por lo tanto, usted hoy tiene que transicionar también desde la condición a la posición en Cristo. Todo aquel que ore conforme a su posición en Cristo ejerce autoridad. Todo aquel que ore conforme a su posición en Cristo desarrollará compasión. Todo aquel que ore conforme a su posición en Cristo será un hombre y será una mujer llena del amor de Dios aquí en esta tierra. Usted necesita entender que somos hijos. La misma palabra de Dios nos dice que fuimos hechos hijos de Él. La misma palabra dice que el Espíritu de Él que habita en nosotros nos hace clamar: Abba Padre, papito mío. Así que en el nombre poderoso de Jesús, hoy yo quiero decirte que es el tiempo de la transición. Tu posición en Cristo lo determina todo. Tu condición no determina tu posición en Cristo. Este hijo se arrepintió y el arrepentimiento lo reposicionó. El arrepentimiento le restituyó. Así que hoy, si realmente siente que estás viviendo según la condición y no según la posición en Cristo, hoy te pido que entres en un nivel profundo de arrepentimiento, porque el mismo Padre dice que cuando este hijo llegó con su condición, el Padre dijo: quiero darte una posición, y dice: traigan ropa nueva, traigan un vestido y maten al becerro gordo, porque cuando hay arrepentimiento, entonces lo que te destronó, entonces te reposicionó nuevamente al punto de partida. Hoy yo quiero decirte que viene una transición para tu vida. Diga conmigo: hoy transiciono desde mi condición a mi posición en Cristo. Aleluya. Este aspecto para la oración eficaz es orar en la naturaleza del Espíritu. El apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, en reiteradas ocasiones, exhortaba a todas las iglesias a que anduvieran en el Espíritu, caminen en el Espíritu, oren en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. La preocupación del apóstol Pablo era de que la gente se mantuviese o permaneciera en el Espíritu, porque el apóstol Pablo sabía que mientras que una persona, si tiene su posición en Cristo, si una persona tiene una vida en la naturaleza del Espíritu, entonces será una persona que será poderosa en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Nuestra dificultad en la oración y la eficacia se debe a que lamentablemente estamos viviendo tiempos tan peligrosos donde se nos es más fácil personalizarnos en una vida de la carne que en una vida del Espíritu. Y el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: Gálatas insensato, ¿quién a ustedes los fascinó? ¿Cómo es que comenzaron por el Espíritu y ustedes han terminado en la carne? El apóstol Pablo consideraba que si alguien empezaba por el Espíritu y terminaba en la carne, consideraba que esa persona había caído en un hechizo. Entonces la palabra del apóstol Pablo a la carta a los Efesios dice lo siguiente: Efesios capítulo 6 versículo 18: con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica. El día de hoy,
Cuando nos referimos a una vida en el Espíritu, a orar en el Espíritu, la gente enseguida se le viene orar en lenguas. La gente ha caído en un error tan doctrinal que cree que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Pero hoy te quiero decir de parte de Dios que orar en lengua no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es cuando tú oras con la naturaleza divina de Cristo. Eso es orar en el Espíritu. Porque hay gente que ora en lengua pero vive en la carne, de modo que usted necesita ser entendido para poder adoptar la revelación del Espíritu, tener una oración eficaz. Usted y yo necesitamos desarrollar el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, porque cuando tú estás con la naturaleza divina, cuando tú estás en el Espíritu, el mismo libro de Romanos dice que todo aquel que anda o que es guiado por el Espíritu, ese es hijo del Señor. De manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y estos son los que andan en el Espíritu y no los que andan en la carne. Por lo tanto, necesitamos que al pueblo de hoy, al pueblo de Dios, que a usted y a mí se nos revele de que hay una verdad que es espiritual, hay una verdad que es tangible, y esta verdad es que cuando usted continuamente vive en una vida del Espíritu, déjeme decirle que su oración es eficaz. Cuando alguien está viviendo una vida del Espíritu, el discernimiento espiritual se le activa. Déjeme decirle algo. El apóstol Pablo se encontraba viniendo de la oración y de repente dice la palabra que salía al encuentro una mujer pitonisa, el cual decía que ellos eran hijos de Dios, que predicaban el camino de la salvación. En reiteradas veces el apóstol Pablo iba a la oración y venía, pero cuando el apóstol Pablo se le reveló la naturaleza del Espíritu, cuando estuvo en el Espíritu, discernió que dicha profecía, discernió que dicha palabra, aunque era certera, no venía del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy muchas personas están siendo llevadas como olas del mar por diferentes tipos de profetas, por diferentes tipos de ministros. Le profetizan, les enseñan el error y ellos continuamente caen. ¿Sabes por qué? Porque no están en la naturaleza del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que la palabra era correcta, pero que no venía de la naturaleza del Espíritu que estaba dentro de él, entonces la reprendió, y aquel espíritu inmundo, dice la Biblia, que fue echado fuera. Usted necesita entender que necesitamos estar en el Espíritu. Dios ha querido usarte, Dios ha querido bendecir a muchas personas a través de ti, pero Dios se rehúsa a tener comunión con la carne. La comunión exclusiva de nuestro Padre Celestial es una comunión con el Espíritu. Por lo tanto, ora en el Espíritu, mantente en el Espíritu, camina en el Espíritu, come en el Espíritu, pasea en el Espíritu. Estar en el Espíritu es permanecer con la naturaleza divina, esa naturaleza divina que fue improntada en tu vida en el mismo momento de tu nuevo nacimiento que se produjo cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Usted necesita entender que a causa de Adán y Eva hay una simiente, hay una naturaleza caída que anda renuente, una naturaleza caída que sigue operando en los hijos de la desobediencia, y muchas veces aún dentro de nosotros, para evitar la manifestación de la naturaleza divina. Necesita usted entender que la naturaleza divina está dentro de usted. Usted es portador de la naturaleza divina. El Espíritu Santo de Dios quiere revelar, transfigurar a Cristo dentro de usted. Escuche bien esto: en el momento de la transfiguración, el Señor se le transfigura en medio aún de los discípulos, porque la única manera de romper la naturaleza caída es con la transfiguración de la naturaleza divina. Cristo se transfiguró para demostrarnos a nosotros que andar en el Espíritu es posible.
Cristo se transfiguró para demostrarnos que sí es posible poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Usted debe comprender esta verdad absoluta, que el día que usted se determine a andar en el Espíritu, ese día usted dejará de ser vencido y comenzará a convertirse en un vencedor. Ese día usted pasará y dejará de ser cola y se convertirá en cabeza. Ese día que usted ande en el Espíritu, usted estará sentado en lugares celestiales juntamente con el Señor, porque todo aquel que anda en el Espíritu vive por el Espíritu. No hay condenación para toda aquella persona que camina en el Espíritu. Todo aquel que ha decidido o que hoy decida caminar en el Espíritu será guiado por el Espíritu Santo de Dios, será movido por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está buscando personas que oren conforme a la naturaleza del Espíritu, porque todo el que ora conforme a la naturaleza del Espíritu ora conforme a la voluntad del Padre, ora conforme a la voluntad del Hijo. Todo aquel que vive en el Espíritu pide y recibe. Todo aquel que ora en el Espíritu clama al Señor y Él le responde y le enseña cosas grandes y ocultas que esa persona no conoce. Vamos, diga conmigo: hoy yo transiciono. Llega el tiempo de la transición. El Espíritu Santo de Dios me va a transicionar de la carne al Espíritu, de la naturaleza caída a la naturaleza divina. Usted es portador de esta naturaleza divina. El Espíritu Santo de Dios comenzó un proceso de transfiguración en tu vida. Vamos, es tiempo de hacer morir lo terrenal para que la naturaleza celestial, la naturaleza de arriba comience a emerger, porque la Biblia dice que buscad las cosas de arriba si realmente la naturaleza divina se ha improntado y ha germinado dentro de usted. Es tiempo de transición, es tiempo de clamar, es tiempo de orar y recibir esa respuesta, porque todo el que busca con la naturaleza del Espíritu halla. Todo el que llama con la naturaleza del Espíritu se le atiende, y todo el que toca una puerta con la naturaleza del Espíritu se le abre en el nombre poderoso de Jesús. Por último, el apóstol Pablo nos enseña que para poder tener una oración eficaz necesitamos ejercerla desde la victoria que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Es decir, el apóstol Pablo nos enseña que la oración puede ser eficaz siempre y cuando usted pueda establecer la autoridad de Cristo. No es la autoridad suya, no es mi autoridad. Donde dicha autoridad se ejerce únicamente desde la posición en Cristo, se ejerce con una vida en el Espíritu y se ejerce realmente teniendo presente de lo que Cristo realmente conquistó en la cruz del Calvario y se lo cedió a la iglesia. Para entender esta gran verdad y este misterio espiritual, le invito a que vaya conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 17, y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. De este modo, el apóstol Pablo oraba hacia los efesios y le pedía al Señor de que le diera entendimiento, revelación, porque la autoridad realmente se manifiesta cuando usted comienza con el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que usted no llegue al conocimiento pleno del Hijo de Dios en usted, dicha autoridad no se le va a manifestar. El apóstol Pablo ora y le dice: yo oro para
para que tengan la revelación. Oro para que los ojos de su entendimiento, los ojos espirituales, sean revelados y entiendan de que hay una victoria. Entiendan de que no hay tinieblas de que se levante. Entiendan de que yo ya vencí, dijo el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, cuando esta verdad a usted y a mí se nos manifiesta, entonces cuando vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mire, en los ojos del entendimiento necesitan ser alumbrados. Necesita el Señor quitar los velos que el Dios de este siglo ha enceguecido o ha enceguecido la mente de todos los hermanos, la mente aún de los inconversos. Mire, esta operación de enceguecer está operando aún dentro de la iglesia, porque estamos en un tiempo donde la revelación de Cristo en nosotros, la revelación del Hijo de Dios está tapada y se ha levantado la revelación quizás de la sanidad, que no está mala, pero la sanidad sin la revelación del Hijo dentro, la persona puede ser sanada, pero nunca llegará al reino de los cielos. Entonces la revelación de la prosperidad, entonces la persona puede ser que reciba economía, pero no llega al reino de los cielos. Entonces necesitamos quitar esa venda, necesitamos adoptar la autoridad por medio de la oración y pedirle al Espíritu Santo de Dios que comience a romper todo yugo, todo velo que no deja que se le revele a usted y a mí de que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario y que no hay demonio que se levante, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador que se atreva a levantarse en contra de ti. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra en el capítulo de Efesios 1 de que el Señor tomó esa autoridad y se la dio por cabeza a la iglesia. Se dio esa autoridad donde Él es la cabeza, y esa autoridad se la cedió a su cuerpo, que es usted y que soy yo. Por lo tanto, usted necesita entender que si usted está en su posición en Cristo, usted tiene la naturaleza del Espíritu y a usted se le revela la autoridad y la conquista de Cristo en la cruz del Calvario. Usted ya tiene la victoria totalmente asegurada. No hay espíritu de las tinieblas de que se levante en contra de usted. Y hoy te quiero decir esta gran verdad. Esta revelación se tiene que hacer carne. Tu oración no tendrá estorbo. Tu oración no van a tener tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque eso representa la plenitud del Hijo de Dios en ti y la plenitud del Hijo de Dios en mí. Hasta que no se te revele esta autoridad, entonces seguirás siendo víctima de Satanás. Entonces estamos en un tiempo donde las personas no entienden de que somos literalmente ejecutores de dicha autoridad. Entonces hay personas que viven atormentadas, que viven en una constante guerra espiritual cuando no hay guerra espiritual. Te quiero decir esto, y no es herejía lo que te estoy diciendo, porque la Biblia dice que no tenemos lucha. La Biblia no habla de guerra. La única guerra que usted tiene y que yo tengo son con nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestros deseos que operan dentro de nosotros. Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante habla de la armadura de Dios y habla también acerca de que no tenemos lucha. La Biblia no dice guerra, y la lucha que usted y yo tenemos no es contra los principados, no es contra las potestades, no es contra los gobernadores, porque ya el Señor las venció. La lucha que usted y yo tenemos es evitar que los principados, potestades y gobernadores nos muevan de nuestra posición en Cristo. Usted no puede permitir ser movido de su posición en Cristo por una rabia, por el dolor, por la falta de perdón, por el resentimiento, por el orgullo, por la ira, por el enojo. No deje que nadie lo mueva de su posición en Cristo. Si usted tiene la posición en Cristo, usted lo tiene literalmente todo. Así que prepárese, porque usted nació para vencer. Prepárese porque el Hijo de Dios está dentro de usted. Y allí donde estás, te invito a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en el nombre poderoso de Jesús, y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios
que se manifieste en esta hora. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios de que esta revelación sea verdad en tu vida, de que a partir de ahora te conviertas en ese hijo, en esa hija de Dios amada. Y hoy te invito en esta hora a que adoptes estas 3 posiciones para que puedas vencer al enemigo. Toma estas 3 posiciones para que te puedas vencer a ti mismo. Y así que allí donde estás, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos allí en casa donde estás y oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, hoy reconocemos de que nos hemos desviado del camino. Reconocemos de que hemos perdido el norte, la posición. Padre, hemos perdido la naturaleza y por ende no tenemos la autoridad que tú ganaste. Pero hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos transforme, nos redarguya y nos levante, Señor, hacia nuestro destino profético en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús de que viene un tiempo totalmente de renovación espiritual sobre tu vida, porque el Espíritu Santo de Dios hoy ha comenzado una obra. Y la Biblia dice que todo aquel que ha comenzado una obra la va a perfeccionar hasta el final. Así que hoy quiero bendecir tu vida. Le pedimos a Dios que bendiga tu familia, bendiga tu casa, bendiga todo tu ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.